Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV, programa de este día miércoles 14 de julio de 2010. Estamos en vivo, 9 de la noche con 30 minutos, aparecerá inmediatamente el generador de caracteres con los números telefónicos a los que usted puede llamar ahora mismo en este programa, conversar, actuar con nuestros invitados. En este caso, esta noche, otra vez la Asociación Ecuatoriana de Filósofos se mueve y ha convocado a un filósofo que tiene algunos años de residencia en México, es de origen alemán, o más rigurosamente austriaco, por una pequeña conversación que he tenido con él. Stefan Gandler, entre otras cosas, conoce la obra, el pensamiento de Bolívar Echeverría, este pensador ecuatoriano que hace poco más de un mes desapareció físicamente, pero que ha dejado una enorme obra y que ha planteado una reflexión, como lo dice el mismo filósofo Stefan Gandler, ha planteado una reflexión sobre el marxismo, pero sin el instrumental europocentrista, por decirlo de alguna manera. Reflexionar sobre el marxismo desde una perspectiva más propia. De eso vino a hablar, entre otras muchas cosas, Stefan Gandler. Bienvenido, Stefan. Gracias por estar aquí en Palabra Suelta. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo empiezas a conocer a Bolívar Echeverría? Bueno, la primera vez fui a México en 88, en verdad, para conocer el país, pero ahí ya me informo cuáles son los maestros interesantes de la UNAM en filosofía y varias personas me dicen que tengo que conocer a Bolívar Echeverría, como también a Adolfo Sánchez Vázquez. Nos voy a una clase de él que me encanta, porque ya estaba yo un poco desencantado de la filosofía en Alemania, estudiaba en Frankfurt en ese entonces, y ahí me pareció formidable esta clase, y ya empecé a comprar libros de él y empecé a conocer su obra un poco. Adolfo Sánchez Vázquez, de origen español, sí, que también se va para México. Sí, exactamente. Y Bolívar Echeverría, ecuatoriano, que también se va para México, Sí. pero que estudia en Alemania. Bolívar Echeverría estudia en Alemania. Sí, estudia unos 4 o 5 años en los 60 en Alemania, donde conoce a los líderes del movimiento del 68, como Rudi Dutschke, Bernd Rabel. Y este agotamiento o este cansancio que tú tienes sobre el estudio de la filosofía en Europa, por decirlo de alguna manera muy general, ¿a qué se debe? Bueno, yo sentía que ya no se están dedicando a las preguntas centrales, ¿no? Que ya yo diría las preguntas centrales, o muchos filósofos críticos dirían, la pregunta central es por qué las sociedades actuales no funcionan bien, por qué provocan tantos problemas, hambre, guerra, destrucción natural. Entonces en Alemania había antes esta tradición y había todavía una teoría crítica. La escuela de Frankfurt pues estaba ya perdiendo un poco, ¿no? Ya todavía había uno que otro maestro crítico, pero casi todos se estaban jubilando, y los que quedaban eran cada vez menos críticos, menos interesantes, discutían muchas cosas, pero no las cuestiones que a mí me interesaban de las contradicciones sociales, pero a un nivel filosófico muy alto. Y cuando llegué a México viví eso, justo con estos dos autores, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, discutían a un nivel muy alto esas contradicciones del capitalismo de la sociedad actual, y esto me atraía mucho. Y digo bien cuando en la introducción planteo que Bolívar Echeverría es también de esos filósofos que tratan de hacer una lectura crítica, pero recuperando un instrumental propio desde una perspectiva latinoamericana, por ejemplo. Sí, exactamente. Sí, se opone desde muy joven al dogmatismo que lamentablemente se había dado en el marxismo en muchos autores, y desde muy temprano trata también de superar el eurocentrismo, que también dentro del marxismo, dentro de las teorías críticas se había dado. Nos trata desde una perspectiva de América Latina, de Ecuador o de México, después reinterpretar las obras de Marx y de otros autores. Para América Latina, ¿por qué, Stefan, eso tiene que ser clave? ¿Por qué tiene que ser importante? ¿Por qué debemos de asumirlo? Bueno, claro, para Bolívar Echeverría, creo antes que nada porque él es de aquí y vio como muchas veces aquí falsamente se trataba nada más de copiar los modelos de Europa. Sea en la izquierda o en la derecha, los dos trataban en muchos casos copiar lo que se hace en otros lados. Pero también la izquierda cometió este error, entonces él desde muy joven se dio cuenta que por ahí no va, que se necesita que por cada país, como tiene su propia realidad social, histórica, cultural, necesita también otro tipo de respuesta política, que no se puede copiar de Moscú o de Berlín o de París.
Ujú. El conocimiento que Bolívar Echeverría tiene de Walter Benjamin, ¿cómo contribuye a esta construcción del pensamiento propio de Bolívar Echeverría? Sí, eso sobre todo creo en los últimos 6, 7, 8 años, donde Benjamin entra cada vez más en el centro de la reflexión de Bolívar. Pero un elemento de Walter Benjamin es que critica la idea del progreso como algo que automáticamente avanza y que hay una dirección definida, clara, que todos vamos en la misma dirección, solo algunos están más avanzados que otros. Y Bolívar más bien, y Benjamin también lo critica, y Benjamin lo critica en el sentido del tiempo, que no es tan sencillo, y Bolívar Echeverría da un sentido también geográfico, ¿no? O cultural, ¿no? En cada región, en cada espacio cultural, hay diferentes maneras como se desarrollan las cosas. No se puede dar una sola línea de desarrollo, pero Benjamin le ayuda mucho en este argumento. Claro, que era una de las claves, ¿no? Entender que esta visión de la civilización, por decirlo de alguna manera, planteaba ese camino único, ¿no? Sí. Que debían de seguir todas las sociedades. Sí, que era muy problemático, porque se pensaba que lo que escribía Marx, lo que analizaba del desarrollo del capitalismo en Inglaterra, automáticamente va a ser así en todos los países. Incluso el Marx mismo dice que no es así, que uno sí puede aprender un país, un movimiento político social, un país puede aprender de otro, pero aprender no es lo mismo que copiar. No puede aprender uno de la experiencia del otro, pero teniendo o tiene que aplicarlo a la propia experiencia, transformándolo a partir de las propias experiencias. Ya el mismo Marx lo dijo, pero o sea, lamentablemente muchos de sus seguidores olvidaron eso y querían hacerlo más fácil. Y la otra cosa era que también había esta idea que hay que seguir ciertos pasos y muchas veces entonces la izquierda, aparte de los partidos, cuando había movimientos sociales espontáneos, no estaba de acuerdo con ellos porque pensaban que no siguen estos pasos. Y a veces los partidos de izquierda hasta frenaban los movimientos sociales, diciendo que ellos no van por el camino correcto. Los movimientos indígenas, ¿no? Campesinos, etc. Entonces esto Bolivia también desde muy temprano se dio cuenta que hay un problema ahí. La Revolución Cubana, que era un poquito diferente, o más bien al inicio muy diferente de esos procesos dogmáticos, le inspiró también mucho, ¿no? Como un proyecto de izquierda, pero mucho más abierto, como se había dado antes en Europa del Este. Ahora, cuando el pensamiento crítico latinoamericano intenta eso, lo puede hacer quizá, es más viable, mejor, hacerlo en el mundo académico, pero es mucho más difícil en otros escenarios. ¿Te parece? El pensamiento propio latinoamericano, cuando decimos queremos hacer una crítica del modelo que ha seguido Europa o el modelo que ha seguido Estados Unidos, se lo puede hacer en el claustro académico, pero cuando lo quieres extender hacia el conjunto de la sociedad es casi imposible. Bueno, quién sabe, a la vez puede ser hasta más fácil, porque también en la experiencia cotidiana de la población que puede ayudar. No conozco tanto, la verdad, el caso ecuatoriano, lamentablemente, pero en el caso mexicano, por ejemplo, sí había desde los movimientos indígenas, por ejemplo, los zapatistas, otros grupos, una también intuición, un conocimiento, una idea que hay que seguir otros caminos. Y los zapatistas, por ejemplo, en el 94 dicen muy claramente, no vamos a seguir los modelos de otros grupos, vamos a tener nuestro propio camino. Yo creo que a veces desde abajo puede también ser hasta a veces incluso más fácil que en la academia. Depende mucho de la situación de cada grupo, cada movimiento político concreto. Pero el movimiento zapatista lo está haciendo, en el caso mexicano, ¿no? Ajá, intentando hacerlo. Pero hoy vive México, no sé qué lectura hagas tú, Estefan, una suerte de destrucción del Estado mexicano, ¿no? Hay espacios en México, por lo menos es mi lectura, en donde ni siquiera el Estado formal puede entrar. Ha sido tomado, por ejemplo, por el narcotráfico. Mientras el movimiento indígena piensa desde abajo, ¿qué está pasando en el resto de México? Bueno, en México lo interesante es donde más graves son esos problemas, es justo en las zonas donde más fuerte y más directamente se ha aplicado el modelo neoliberal. En las zonas más del sur, como Oaxaca, Chiapas, donde habían estado más fuertes los movimientos indígenas o populares, es mucho menos grave el problema. Y creo que no es casualidad, ¿no? Porque es justo el modelo neoliberal es esto, retirar al Estado lo más posible. Y después se espantan que ya no está, ¿no? Es en verdad muy raro porque ellos mismos lo propusieron, de retirar al Estado de la presencia social. Entonces ahorita las consecuencias son de alguna manera lógicas. Claro,
nadie sabía que exactamente así se va a desarrollar, pero creo que México es un país típicamente neoliberal, ¿no? El neoliberalismo siempre implica la violencia. El neoliberalismo es la ley del fuerte, no del más fuerte. Eso es lo que está pasando. Eso es ¿Y te parece que se vive una descomposición? Sí, por supuesto, pero digamos de alguna manera planeada, porque el sistema capitalista actual plantea eso, lo menos Estado posible, que todo se rige según quién más ganancias puede sacar, quién más poder de armas tiene. Entonces esto está pasando, es una descomposición, pero no creo que sea algo azaroso o casual. Eso de alguna manera es un modelo que se está aplicando, ¿no? Y claro, los movimientos sociales desde abajo se opusieron. Lo interesante es que los mismos Estados Unidos que proponen eso a otros países, ellos no lo hacen. ¿No? Estuve ahorita en una estancia y ellos tienen una presencia del Estado impresionante, mucho mayor que en México. Ellos se protegen. Sí, pero lo proponen a otros países, claro, porque así sus compañías pueden entrar ahí vía el modelo neoliberal y ocupar espacios, pero en su propio país nunca permitirían eso. A nosotros nos parece inaudito porque representa esta descomposición de México, por ejemplo, la necesidad de importar maíz, digo simbólicamente, ¿no? Sí, siendo las tortillas la base de la dieta mexicana. México ha debido importar el maíz para sostener, para poder seguir comiendo tortillas. Esto simbólicamente desvela este estado de descomposición. Y tiene que ver con la discusión de Bolívar Echeverría, porque todo esto empezó sobre todo con el presidente Salinas, que apostaba mucho a lo que él llamaba modernización de México. Él decía, México tiene que ser un país moderno, ya no puede tener esas viejas leyes que protegían México, su economía agraria, etcétera, en contra de importaciones. Entonces hay que ser modernos, quiere decir abiertos. Y en ese entonces, justamente, Bolívar Echeverría empieza con su teoría de los 4 etos, o ete dice en plural, de la modernidad capitalista. Él dice, hay diferentes maneras de ser moderno, ¿no? Y lo que propone Salinas, aunque nunca lo dice abiertamente o implícitamente, está ahí, es el etos realista, que es una variante que es la dominante en países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etcétera. Pero también hay otras maneras de organizarse, que no es algo anticapitalista, pero no necesariamente es menos moderno, ¿no? Entonces, porque el problema con Salinas era que mucha gente también de la izquierda mexicana dejó convencerse por su argumentación, del argumento de la modernidad, de la modernización. Entonces, pues, eso le daba mucho poder a este presidente y su grupo, que incluso muchos eran ex-izquierdistas o ex-marxistas. Entonces, Bolívar es muy importante en ese momento al confrontarse con este grupo de ex-marxistas de la Facultad de Economía de la UNAM, a todos muy dogmáticos en su juventud y muy fácilmente giraron hacia la derecha de alguna manera o una posición muy burguesa. Y Bolívar se contrapone diciendo, hay otra modernidad aquí. México es moderno desde hace mucho tiempo. No hace falta modernizarlo. ¿Y por qué en ese pensamiento que a través del eto Bolívar desarrolla, por qué el eto barroco se convierte en uno de los más importantes? Bueno, es importante en términos de la discusión. No sé si socialmente es más importante. Es importante porque se quiere destruir. ¿No? Hay la idea que el etos barroco es algo premoderno, esta idea falsa hay en otros pensadores. Hay que destruirlo, hay que aplicar el modelo como está en otros países. Y Bolívar dice, no, el etos barroco no es que sea necesariamente más importante, pero destruirlo no es necesariamente mejorar el país o hacerlo más moderno. Es solo cambiar de tipo de modernidad. Y el etos barroco tiene unas respuestas muy interesantes a las contradicciones del capitalismo, ¿no? Mientras en etos realistas se niegan las contradicciones, se hace como todo estuviera bien, en etos barrocos se acepta que hay un problema y se trata en espacios escondidos, con contradicciones, hablar con doble sentido. Con todo eso se trata de repente hacer en pequeños momentos vivible, como dice Bolívar Echeverría, lo invivible, en las fiestas, etc. Que nos remite a nosotros, sí, a nosotros mismos. Y exactamente, y hace posible eso, de momentáneamente por lo menos tener momentos de felicidad, aunque sea una noche, una fiesta, un día, ¿no? Un fin de semana, lo que sea, que no es una liberación real, pero es por lo menos un espacio diferente. Y otra vez, lo importante no es que Bolívar quiera festejarlo, pero quiere, digamos, detener el proceso de destrucción de eso. Y creo que la idea es que esto, aunque sea también parte del sistema capitalista, en algún momento puede tal vez aportar algo para la sociedad postcapitalista. Por ejemplo, lo que él da mucha importancia es el mestizaje cultural. El etos barroco, que también aquí se puede ver en esta iglesia,
¿no? De la compañía que fuimos el otro día. ¿Era la primera vez? ¿Es tu primera vez en Ecuador? Sí, primera vez en Quito, ¿no? Ahí se mezclan elementos estéticos indígenas y españoles de una manera que solo en el barroco puede permitir. Ningún otro arte permite esto. Nuestros artesanos le hicieron trampas a los jesuitas. Sí, era trampa, pero a la vez una trampa que era posible dentro del arte barroco. En otro sistema estético esa trampa hubiera sido imposible. Exacto. El barroco permite de alguna manera eso, porque el barroco siempre está así caótico, mezcla elementos. Aún el barroco europeo ya hace eso. Entonces, esto de Bolívar es algo interesante, el etos barroco, que permite más que los otros el mestizaje cultural, y con esto tiene un elemento no necesariamente liberador, pero tal vez un elemento interesante para una sociedad no capitalista. Pero además le responde a aquellos que creen que esta era una tierra árida, que no existía nada, que no había nada, le responde que sí había, que teníamos una forma de organizarnos, una forma de ver al mundo, una forma de reflexionar sobre ese mundo. Sí, claro, y lo que dijiste de los jesuitas, él diría que los jesuitas de aquí trataron de construir dentro de una forma previa o temprana de su capitalismo, más o menos, capitalismo, trataron ya también construir una sociedad que a pesar que era una economía represiva, de todos modos rescatar ciertos momentos de justicia, ¿no? Entonces, ese momento era un proyecto a lo mejor muy loco, muy contradictorio, pero había este elemento de no totalmente confiarse en el modelo económico, sino crear espacios paralelos, ¿no? Este era un poco el proyecto jesuita, que también se puede criticar de alguna manera, pero tiene este elemento interesante de no todo entregar a la voluntad, entre comillas, del valor de las mercancías. Stefan Gandler, filósofo alemán, acá en nuestro país, a propósito de Bolívar Echeverría, Stefan tiene un libro, Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Precisamente esos dos maestros, el uno de origen español, Bolívar Echeverría, ecuatoriano, que marcan su formación como filósofo. A propósito de eso, Stefan ha venido a nuestro país, auspiciado por la Asociación de Filósofos Ecuatorianos y por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y está en encuentro con académicos, pensadores, estudiosos, estudiantes aquí en nuestro país. Tenemos una primera llamada telefónica que me ayuda a la producción. Desde Ibarra, el señor César Muñoz. Buenas noches, bienvenido y adelante con su comentario. Muy buenas noches. Yo quiero simplemente hacer una pregunta puntual al entrevistado. Se trata de cómo es su visión sobre el pensamiento filosófico del pensador peruano Mariátegui, e igualmente sobre el pensador marxista ecuatoriano Agustín Cueva, que durante muchos años fue también profesor en la UNAM. Muchas gracias. A usted, Mariátegui y Agustín Cueva, que debes de conocerlos. Sí, claro. Sí, Mariátegui obviamente ha sido uno de los primeros marxistas no dogmáticos en la América Latina, tal vez el primero, o probablemente el primero, que trata también ya de rescatar la importancia de un propio proyecto, en este caso del Perú, ¿no? Que no necesariamente debe seguir los modelos de Moscú. Aunque creo que tiene él la limitación, aunque es muy temprano, ¿no? Pero desde la perspectiva de hoy, la limitación que él solo defiende, si lo entiendo bien, o sobre todo defiende esto, ¿no? El derecho al Perú hacia su propio proyecto, y no hacer esto una teoría más universal, ¿no? Y que a lo mejor en este momento no era posible todavía. En Bolivia, que obviamente trabaja años después, sí hace esto ya una teoría que no solamente defiende el derecho de los países de América Latina, Ecuador, ¿no? México y los otros, de tener su propio vía de organizar su convivencia, sino hacer eso una teoría general, universal, donde critica en general la filosofía existente. No solamente dice aquí es diferente, sino en general hay que aceptar que la modernidad no funciona solamente de la manera realista. Porque lo del barroco existe también en Europa, ¿no? Son momentos que aquí son muy fuertes, pero es algo que puede existir en muchos otros lados. Entonces eso sería, creo yo, para mí la fuerza de Bolívar Echeverría, que hace una teoría universal, de alguna manera, no solamente de aquí. De todos modos, Mariátegui históricamente ha sido muy importante, por supuesto. Y además es sustento teórico para muchos pensadores que vienen después de él, Mariátegui. Sí, claro, también como una inspiración, ¿no? Y justamente en México hay un alumno ecuatoriano en la UNAM,
¿no? Álvaro Delgado, que él trabajó con Bolívar Echeverría justamente sobre Mariátegui. Entonces ahí vía él se establece una cierta relación entre los dos pensadores. Y sobre Agustín Cuevas, claro, él ha sido un importante pensador en la UNAM en México y sí le ha seguido un poco en algunos eventos, en conferencias, en algunos textos, pero en verdad no conozco así mucho, muy ampliamente su obra. Entonces, lamentablemente, puesto no puedo decir tanto sobre él. Sé que ha sido muy importante en la discusión mexicana en todos los años que ha vivido allá, pero si no, mejor no opino más de algo que no conozco con tanto detalle. Stefan Gandler, le reitero, filósofo alemán, dejas Alemania porque te agota, se pierde la criticidad, se pierde ese espíritu crítico, buscas América Latina, encuentras en México eso. ¿Se sigue moviendo así la cuestión? ¿O también tiende a perderse el espíritu crítico? Bueno, ojalá que no pase esto ahorita con la muerte de Bolívar Echeverría, porque él de alguna manera sí ha cumplido un papel muy importante en la UNAM. Y también Adolfo Sánchez Vázquez, que ya también se retiró, está vivo, pero ya no está muy activo por razones de salud. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que ahorita se trata de los estudiantes, a lo mejor de algunos maestros de izquierda, la sociedad mexicana en general, de presionar que estos huecos que se abrieron con estas dos salidas de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM en México no se queden así, ¿no? Que se ponga otra gente ahí con un perfil parecido, con capacidades por lo menos parecidas, tal vez no se encuentra nadie igual de lúcido, pero que vayan por ahí. Entonces yo creo que sería muy importante, y si esto se va a dar o no, creo que se depende de eso, ¿no? De las relaciones de fuerzas, como se dice, que la UNAM ha sido siempre una universidad muy combativa, ¿no? Y hay bastantes estudiantes que estimaban muchísimo a Bolívar Echeverría, ¿no? Al funeral vinían muchísimos, era muy emocionante su manera de estar ahí. Entonces, nadie sabe todavía qué va a pasar, pero sí hay el peligro que se pierda algo ahí, pero esto a la vez hay la posibilidad que no. Esto depende de eso. Y claro, lo que dices sobre Alemania, ahí efectivamente el proceso de exclusión de pensamiento crítico es mucho más avanzado. Alemania es un país bastante dogmático hoy en día, donde el Estado tiene un control directo de la universidad, mucho más que en México, donde las universidades tienen una autonomía que no solamente es formal, que sí tiene una realidad, y eso en Alemania no existe ni formalmente ni realmente una autonomía universitaria, y esto desde los años 70 o 80 ha provocado que casi no entra gente crítica. Los únicos maestros críticos que tuvimos allá eran gente que entraban en el 68 o hasta el 62. Ahí sí entraban por la presión del movimiento estudiantil, pero después ya no entró ningún maestro crítico. Entonces esto sí ha sido una de las razones también porque ya no quise estar ahí, y también la sociedad en general, que es bastante cerrada. En Alemania en general, en Europa es bastante racista el ambiente, y entonces esto también se me hizo un poco atractivo. Tanto que, entre otras cosas, no has podido abandonar tus reflexiones y tus estudios sobre el funcionamiento del nacional socialismo, ¿no? Del nazismo. No has podido, digo, abandonar esas reflexiones porque da la sensación que quedan en pie pensamientos e instituciones que funcionan con la lógica nazista. Sí, son dos cosas. Por un lado, como me interesa mucho también filosóficamente hablando de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, de Horkheimer, Benjamin, que mencionaste, Marcuse, Adorno, etcétera, Neumann, ellos como su teoría parte de esa experiencia histórica, entonces o yo en este caso, una y otra vez estoy remitido a esto. Y también la experiencia cotidiana. Claro, sí, efectivamente, cuando fui estudiante, estudié un poco la biografía de algunos de los más poderosos personajes de Alemania, y al inicio pensaba que habían seguido su camino en el poder a pesar de haber sido nazi, que nadie le importaba. Y con los tiempos me di cuenta que más bien al revés, que era casi una condición para tener un puesto en Alemania post-nazi democrática, supuestamente, no en la parte capitalista, la federal, que casi era una condición había sido nazi para tener un puesto alto. Prácticamente no había nadie, con 2 o 3 excepciones, que habían llegado a puestos importantes sin haber sido nazi. Era algo prácticamente imperdonable. Por eso haces esa reflexión sobre esta película Shoah. Shoah, sí. En donde, claro, parte de la historia es este muchacho, este niño incluso, que va encontrando símbolos del nazismo, pero que de alguna manera están ahí, como simbólicamente, ¿no?, en la sociedad alemana. Sí, lo que cuentas, claro, cuando yo tenía como
No me acuerdo, ahorita 10, 12 años, sí entré como bombero voluntario al ático del municipio, del edificio municipio, y encontrábamos un ático que siempre estaba cerrado, pero lo abrieron por el simulacro de los bomberos voluntarios. Ahí sí encontramos muchísimas banderas y inmensas suásticas, ¿no? Y guardados con una capa de polvo bastante grande, pero se notaba que no era tan grande, que no era tan lejos, ¿no? Y por alguna razón pensábamos, yo y mi amigo que subimos, por alguna razón lo guardaban, ¿no? Quién sabe, a lo mejor los habían olvidado, pero me espanté mucho en ese momento, y ahí fue la primera vez en mi vida que entendí qué tan cercano y tan presente de alguna manera está la historia del nazismo. Stefan Gandler, le reitero, filósofo alemán. Tenemos una nueva llamada telefónica que me ayuda a la producción para Cotopaxi. César Ruiz, buenas noches, bienvenido. Adelante con su comentario. Buenas noches. Realmente resulta un programa muy interesante. Muchas gracias. Realmente resulta un programa interesante, decidor, cuestionador a las personas que de alguna manera podemos vincularnos al pensamiento. Bueno, América, básicamente Latinoamérica, ha seguido un pensamiento, si se quiere, desde la linealidad del marxismo, desde la linealidad de Kant. Pues eso ha hecho de que muchos de nosotros nos convirtamos en simples repetidores de teorías. Y esto resulta que no se ha conformado una teoría, si se quiere, propia. Hay un pensador, Fernando Sabater, que dice que la única manera de salir de esto es no repetir lo repetido. Lo más fácil es repetir lo repetido, la búsqueda. Es muy interesante. Yo digo que prefiero fracasar en la búsqueda que ser exitoso en la repetición. Desde ese punto de vista, creemos que los nuevos criterios de la descolonización del conocimiento con pensadores latinoamericanos es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que debemos profundizar en el análisis de la realidad y sobre ese análisis determinar algún comportamiento teórico que nos permita avanzar. No es suficiente la propuesta marxista para resolver el problema de Latinoamérica, muy a pesar de que ha hecho aportes magníficos a través de reconocer la realidad. Aquí creemos de que debemos generar eso. Y el aporte que está haciendo el filósofo de la UNAM me parece interesantísimo. Nada más, y muchas gracias por esta oportunidad. A usted. Teníamos un poquito de problemas en el audio. ¿Sí escuchaste bien lo que planteaba el señor Sí, Ruiz? más o menos, sí. Ajá. Sí, Él prefiere, dice, fracasar en la búsqueda que tener éxito en la repetición, éxito entre comillas, como para decir América Latina tiene que encontrar en efecto su propio estructura, su propio edificio de reflexión, ¿no? Sí, y lo que dijo también, lo de la limitación que puede tener el marxismo como teoría. Por supuesto, el marxismo no explica todo, y por supuesto hay momentos de la realidad social que puede ayudar a lo mejor a otro elemento de la experiencia, de reflexión, que no sea totalmente inmerso en el marxismo, que podría ayudar. Y todos los grandes marxistas siempre han sido, el mismo Marx ha estado en discusión continua con otros pensadores, con Hegel, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, siempre se trata de esta discusión con los mejores de las otras corrientes. Eso es obvio. Y el mismo Bolívar de Teoría es un buen ejemplo. Él continuamente había estado en discusión con muchas otras corrientes en la UNAM, con gente de Ecuador, con gente de Alemania, y por ejemplo en su teoría confronta la teoría lingüística de Saussure y otros lingüistas la confronta con la teoría de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Él justamente hace eso. Obviamente cualquier teoría, no solamente el marxismo, para ser viva necesita la discusión, ¿no? Con las otras corrientes en su momento. Eso es obvio, pero eso no quiere decir tampoco que uno renuncie nada más al modelo teórico que uno está por ciertas razones serias, no es azaroso, piensa que es el modelo teórico más fuerte, ¿no? Como centro, digamos, como punto de partida. Pero por supuesto no se trata de encerrarse en esto, ¿no? Uno siempre tiene que hacer esto, y Bolívar sí ha hecho eso con una manera increíble, ¿no? Estas discusiones muy abiertas, pero sin perder de la vista cuál es su proyecto, que es un proyecto, digamos, de una crítica lo más radical, lo más sincera, lo más veraz posible de las contradicciones de nuestra sociedad. Y él estaba convencido que el marxismo, o la obra de Marx sobre todo, es una aportación muy importante, no la única, pero una de las centrales, ¿no? ¿Cómo será que los tiempos han cambiado, Stefan, que, digo, para bien, ya en esta parte, siglo XXI, que podemos volver a recuperar y hablar de marxismo, cuando pasó una larga época
en medio del auge del neoliberalismo, que tenías que, para decir marxismo, bajar la voz y no poder decirlo en voz alta. Sí, claro, esto en parte, aparte del poder aplastante de la ideología neoliberal, también se debía, en este momento se debía también a los errores que se habían cometido en los países llamados socialistas y también la falsa idea que el marxismo dogmático que ahí se hacía, se difundía, se desarrollaba, era el único marxismo. Ellos mismos, digamos, difundieron esta idea que su marxismo es el único, pero gente como Bolívar Echeverría desde los 60 ya se opuso. No, él no es el único, había gente que desde muy tempranamente, como Lukács y Marcuse, que desde muy, Adorno mismo, Benjamin, desde muy tempranamente Korsch, protestaron, Rosa Luxemburgo, que Bolívar también edita o próloga un libro de ella en el México. Entonces había siempre pensadores que se opusieron a esta corriente dominante. Lamentablemente mucha gente no se enteró de eso. Y es la misma izquierda marxista que en muchos casos desvela, por ejemplo, los horrores del estalinismo. Bueno, está pasado, claro, pero también está la izquierda dogmática. Siempre ha habido también la otra izquierda crítica que lo criticó. Y incluso ahorita en el proceso, por ejemplo, de la unificación alemana, que empezó desde la izquierda crítica, porque yo estuve muy vinculado con varios de los que empezaron el movimiento en contra del gobierno estalinista, eran todos de izquierda, pero en el momento ya con el movimiento está ganando fuerza, se junta gente más conservadora, entra al movimiento, y lo interesante es que mucha gente conservadora estaba con el gobierno llamado socialista, ¿no? Entonces, y ahorita está en el gobierno conservador de Alemania, muchos son los mismos funcionarios, bastantes, y de la izquierda crítica, que estaba desde la izquierda criticando el gobierno dogmático, ellos siguen siendo marginalizados, ¿no? Lo han estado en este entonces, y entonces los oportunistas siempre les declaran lo que les conviene, ¿no? Entonces ese es el problema, que muchos de los ex marxistas dogmáticos ahorita están con la derecha, ¿no? Y los pensadores realmente de izquierda, yo diría, no, entonces Bolívar Echeverría es uno de ellos, él siempre ha sido crítico, nunca se dejó comprar por nadie, nunca ha sido oportunista, esa es una de sus fuerzas también a nivel de personaje, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una aportación. Y la otra aportación que también es que el marxismo es no solamente una corriente muy específica, teórica y política, sino también es el intento de rescatar toda la herencia de tradiciones europeas críticas. Y el antimarxismo es mucho más que una corriente en contra de un autor, Karl Marx, sino está en contra incluso de autores como Hegel, ¿no? que han sido pensadores burgueses, pero también muy críticos y muy liberadores a su manera. Entonces el antimarxismo es una cosa en ese sentido muy peligrosa, porque de alguna manera está en contra de todo un proceso muy largo de intento de mejorar la sociedad en el sentido de una sociedad más emancipada. No solamente es Marx mismo. Entonces, esta también es una razón, creo, que Bolívar se opone a eso. No solamente se trata de defender a Marx, sino a toda esa tradición que tenemos en todos los lugares del mundo, pero también en Europa, de defender el derecho al ser humano a ser feliz, a ser libre. ¿No? Y Marx nada más como la punta del iceberg. La derecha ataca, en verdad, con Marx a toda una tradición mucho más amplia, mucho más grande, no solamente el marxismo, sino una tradición muy amplia, incluso de los mejores pensadores liberadores de la misma burguesía crítica. Stefan Gandler, pensador, filósofo alemán, aquí en nuestro país, a propósito de Bolívar Echeverría, también de Adolfo Sánchez Vázquez. Aquí está en cursos, conversaciones con pensadores, filósofos también ecuatorianos. Está aquí auspiciado por la Asociación de Filósofos de nuestro país y por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hacemos la única pausa y ya regresamos con él.